Bien, buenas noches y bienvenidos al Instituto. Bienvenida a nuestro secretario de Estado, bienvenida a presidentes de las academias, bienvenida a nuestro querido director Víctor García de la Concha, bienvenida a los representantes del British Council y de la Alliance Française y a todo el resto de los amigos que nos acompañan, incluidos el secretario general de esta casa y otros miembros del equipo directivo. La publicación del anuario El Español en el Mundo, el anuario del Instituto Cervantes, es siempre una gran fecha para esta casa. Es una fiesta para las personas que quieren saber el estado de la cuestión respecto de nuestro idioma. Van a intervenir nuestro director académico, Richard Bueno, que es de su departamento, del que depende esta gran publicación, y David Fernández Vítores, profesor de la Universidad de Alcalá, y que ha, junto con el Instituto mismo, con el Cervantes, pues ha redactado ese informe El Español, una lengua viva, el informe del estado de la cuestión en 2017. ¿no? Esta es una coedición con el Boletín Oficial del Estado, con su editorial. Por primera vez se saca también en formato digital. El tomo, como siempre, está muy bien editado gráficamente, es muy bonito y muy cómodo de manejar. Y bueno, pues lo que nos encontramos en este volumen se va a especificar después en las dos intervenciones siguientes. Por las preguntas que he tenido esta tarde por parte de medios de comunicación, el informe El Español Lengua Viva es realmente el meollo informativo de la cuestión, hay que decirlo, en presencia del autor. Las cifras, el hecho de que el español, pues respecto de la anterior edición hasta esta, pues estemos hablando de 5 millones más de hispanohablantes, el hecho de que ahora mismo ya sumando los hispanohablantes del español como lengua materna y los que dominan el español y además los que lo están estudiando, pues que estamos hablando de 572 millones. Evidentemente que el español es la segunda lengua nativa después del chino mandarín. Y luego la previsión a futuro, ¿no? Eso es lo que informativamente, supongo que a David también se lo preguntarán mucho, pero desde luego he tenido ocasión de comprobar hasta qué punto esa proyección de que a mediados de siglo, por un lado, estaremos hablando de 754 millones y, por otro lado, el hecho también llamativo de que si hoy el país con más hispanohablantes es México, a mitad de siglo, un poco después de la mitad de siglo, se supone que será los Estados Unidos, precisamente, lo cual tiene un valor muy significativo, muy llamativo, porque estamos haciendo todos mucho esfuerzo en los Estados Unidos, porque además los Estados Unidos tienen una relación complicada con sus vecinos del sur, en fin, todas esas cosas hacen que ese dato sea informativamente muy importante. Luego vienen todos los matices respecto de que es el segundo idioma más estudiado como segunda lengua, el interés acrecentado en los Estados Unidos, pero también en el Reino Unido. Eso, la semana pasada tuvimos ocasión de leer atentamente un informe del British Council en el cual, era la perspectiva del Brexit, etcétera, tal, se recomendaba, esa institución tan venerable, recomendaba a los ciudadanos británicos aprender el español. A mí me pidieron un comentario, una columna en un diario y la titulé De acuerdo. Es decir, que estamos de acuerdo con que no, vamos, incluso había titulado más largo, no podemos estar más de acuerdo. Los periódicos acortan los titulares y, bueno, me pareció bien, fue simplemente de acuerdo. Las cifras nuestras aquí están recogidos respecto de las matrículas, respecto del DELE, se habla del valor económico del español, se habla de turismo idiomático, que es uno de los elementos importantes a ese nivel, se habla del español en el mundo de la economía como lengua de los negocios, que, por ejemplo, un país como China le importa mucho el español en la medida en que está muy activo en el continente americano, en Sudamérica. Se habla del español en el mundo de la edición, del cine, de la ciencia, donde se pone el acento
en las carencias, en el sentido de que es un terreno donde hay muchos deberes por hacer todavía, ¿no? Creo que será algo que seguro que el autor nos subrayará también. Y también se habla de la importancia del español en Internet como tercera lengua y como segunda en redes. El volumen contiene muchas otras cosas, dos bloques concretamente, un bloque iberoamericanización, que es una palabra siempre endemoniada, la cual siempre acabamos tropezando, hay que pronunciarla en dos mitades, pero esa iberoamericanización, pues no podían faltar testimonios. Le agradezco a Santiago Miralles, que es uno de los autores, Casa América, cumpliendo 25 años, otro instrumento de diplomacia cultural española, otro instrumento que además tiene como especialidad, son vecinos nuestros además, y tiene como especialidad en concreto la diplomacia en relación con ese continente tan importante que es Iberoamérica. Jesús Andreu, por parte de la Fundación Carolina, escribe esa institución también tan importante para la formación de personal cualificado en materia, digamos, de política cultural, de gestión en general en ese continente. Darío Villanueva, que no nos puede acompañar hoy, pero habla de panhispanismo. Hablar de panhispanismo delante de Víctor García de la Concha, que es la persona que lo ha impulsado con tanta fuerza, tanto en su época como director de la Academia, de la Real Academia, como aquí en esta casa, pues es hablar precisamente de una persona que ha sido enormemente importante para que las academias caminen juntas, para que se insista sobre la unidad del idioma, compatible con la diversidad, compatible con los americanismos, pero la unidad del idioma como algo absolutamente fundamental. Y con la Real Academia Española tuvimos ocasión recientemente de ir a Buenos Aires a presentar el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, Argentina, y tuvimos ocasión de ver el fervor con el cual lo viven las autoridades argentinas, que estoy seguro que será también el fervor con el que lo viva la ciudadanía de Córdoba y de Argentina. Además, vamos también a insistir, como siempre se hace, como se hizo en el de Puerto Rico y en otros muchos, también en la dimensión que hay española, no solo a lo largo de los siglos, sino en el propio siglo XX, pues el Congreso se inaugurará con un concierto en recuerdo, en homenaje a Manuel de Falla, que falleció a unos kilómetros de allí en Altagracia. Hablar de iberoamericanización es hablar también de nuestros socios en ese continente, hablar del SIELE, hablar de SICELE, hablar de la UNAM y del Caro y Cuervo, la UNAM y el Caro y Cuervo, a los que se ha sumado ahora el Centro Cultural Inca Garcilaso, están aquí, son instituciones, saludo también a Andrés Ordóñez, son instituciones hermanas y que esa presencia física de ellos aquí no hace más que visualizar una presencia continuada, real, en todo el continente, en actividades tanto académicas como culturales. En el anuario escribe la predecesora de Andrés, al frente del Centro de Estudios Mexicanos aquí, Alicia Mayer, que ahora está en Toronto, y por parte del Instituto Caro y Cuervo escribe su delegado aquí, Martín Gómez Orozco, en el año en que el Caro y Cuervo cumple los 75 años. Y luego, también en esa misma perspectiva iberoamericana, Richard Bueno escribe precisamente sobre el DELE, el SIELE, el SICELE y todo lo que tiene que ver con nuestra acción conjunta en ese continente y en todo el mundo. Y luego cierra el volumen un bloque dedicado a la digitalización, donde Bernardo Díaz Nosti, historiador y escritor, creo que presente también aquí en la sala, pues habla en un texto muy interesante de la iberoesfera y de la angloesfera. El departamento académico tiene otro texto hablando de estrategia digital en el aprendizaje del español, hablando del AVE global, hablando de los aspectos digitales del SIELE, etc. Y por último hay un texto de Beatriz Hernández, la anterior directora de Cultura. Hoy está aquí su sucesor, Martín López Vega. Ella escribe, es actualmente nuestra directora en Palermo, escribe sobre lo digital en cultura, poniendo de manera muy acertada el acento en las enormes perspectivas que la digitalización abre en el mundo de las bibliotecas de Cervantes. Las bibliotecas de Cervantes tienen cada vez más tendencia a trabajar en red y a trabajar en ese mundo digital y yo como usuario de las mismas debo decir que realmente es verdad que están facilitando muchísimo las cosas en la difusión de la lengua y en concreto de la cultura
y de la historia española. Por mi parte, por lo tanto, felicitar a los autores, felicitar a Richard en primer lugar como responsable un año más del volumen, felicitar a los autores que son autores cada cual con su voz distinta y algunos de los cuales además son también la voz de unas instituciones fundamentales para esta aventura común que es defender el español en el mundo, que es de lo que se trata, en tanto que somos instrumento, ya digo, de la diplomacia cultural española y creo que muy oportuno que estén presentes otros de los instrumentos de la diplomacia cultural española. Por mi parte, nada más, le paso la palabra a Richard Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias, director. Gracias a los compañeros de mesa, al secretario de Estado, Fernando García Casas, y también a David Fernández Vítores, que queríamos contar con una presencia equilibrada de los diferentes sectores o ámbitos que componen un poco el anuario, que voy a explicar muy brevemente, porque después de la parca, explicación del director me ha dejado casi sin guión, porque íbamos a hablar de temas muy padres, con lo cual ya me ha hecho el gran favor de hacer la introducción. Entonces, lo que voy a hacer yo es hablar un poco de la estructura del anuario. ¿Cómo debe ser? Entonces, vamos a ver. Primero, me gustaría agradecer la asistencia de todos los miembros que han participado en el anuario. Como sabéis todos, las cosas las pedimos ayer para antes de ayer en este tipo de cuestiones, con lo cual, primero, pedir disculpas por la premura con la que se solicitan las cosas y, segundo, dar la enhorabuena por la agilidad en la que habéis entregado todos los documentos que se os pedían y los artículos. Ha sido absolutamente, meritorio la celeridad y la prestancia con la que habéis entregado todo, con lo cual ha podido ser, como decía el director, un nuevo anuario que tiene una calidad no solo por fuera, sino también por dentro. O sea, muchas gracias por reconocerlo, muy bien. Gracias a todos de nuevo. Y quería simplemente explicar que la temática de este año, siguiendo un poco las de los años anteriores, que tenía como un centro, una línea, una directriz general o un hilo conductor, se basaba en tres diferentes frentes. Uno de ellos, si recordamos, si hacemos memoria, los que hemos leído bien en los anuarios de los otros años, el año anterior hacía una, creo que excelente y exhaustiva visión sobre los 25 años del Instituto Cervantes. El anterior, en el 2015, se conmemoraba la publicación de la segunda parte del Quijote, y en el del 2014 se hablaba del hispanismo en el mundo. Eran bloques de contenido mucho más unidos y más, coherentes que anteriores publicaciones en otros sentidos, en las que se hablaba un poco más de temas más dispersos, digamos. Hemos querido seguir esa directriz en la cual él hace un compendio, hace un análisis de temas concretos, ¿no? En este caso hay tres temas generales. Por supuesto, el español, que viene perfectamente defendido por David Fernández Vítores, la evolución del español, no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino también un análisis cualitativo, en el cual podemos no solo desgranar esos datos que tan valiosos son tanto para investigadores como para editoriales, el mundo editorial, también para el mundo de la investigación y el mundo universitario para la investigación, sino también para los medios de comunicación, que estamos siempre utilizando los datos que produce como referencia el Instituto Cervantes, lo cual creo que es bastante loable y creo que merece también un aplauso, David, por el trabajo tan consistente que realizas año a año con esto. Lo interesante también es no solo la lectura de los datos a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, es decir, esos análisis internos que cada uno tenemos que reflexionar por nuestra parte, pero que realmente se extraen de esa disposición de los datos, como por ejemplo cómo actos de política lingüística pueden variar
de los diferentes países pueden hacer variar el mapa o el puzzle lingüístico en el mundo. Es decir, como por ejemplo una ley del English Only o una ley hechos como por ejemplo el Brexit puede reposicionar a las lenguas en el mundo según tengan una digamos, preponderancia con respecto a otras o no. Eso es interesante a nivel de reflexión y se puede extraer leyendo entre líneas en los datos del anuario, ¿no? No olvidemos que cuestiones tan significativas, hablaba el director de las grandes palabras, las palabras como iberoamericanización, que hemos tenido que hacer ejercicios fuera para poder decirla, y digitalización también, ¿no? Las polisilábicas son complicadas. Me han dicho un truco, hay que hacer las proparoxítonas, hay que lanzar todo el acento y las tildes hacia atrás, y haciéndolo de esa manera pues es más fácil decirlo de una tirada solo, ¿no? Pero vamos a ver las palabras cortas, que son también importantes. Hace poco, si miramos en algunos de los excelentes análisis e informes que tenemos en nuestro Observatorio de la Lengua Española y de las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, podemos ver que hay muchos análisis semejantes y, por ejemplo, para un simple congreso en el que se titulaba el español de Estados Unidos, se inició un debate simplemente por la palabra corta. ¿Decimos el español de Estados Unidos o el español en Estados Unidos? Pues ese monosílabo tiene una gran relevancia a la hora de calificar esa variante o no variante o modalidad de habla en cierta área geográfica. Quiero decir que esas cuestiones que parecen a lo mejor más triviales o livianas tienen un gran valor, ¿no? Entonces, es por eso lo importante de saber analizar los datos y es una cosa que hemos intentado hacer desde una de las, digamos, de las patas de las tres que se componen las temáticas del anuario. Dejaremos que David Fernández Víteres luego nos haga una explicación exhaustiva, pero el segundo punto, voy a decir, si lo digo, la iberoamericanización, entendida esta evidentemente como esa labor conjunta que hacen todas las instituciones del mundo hispanoamericano para la defensa y el desarrollo de esa lengua y esa cultura compartida, cómo hemos tratado desde el Instituto Cervantes en dos ámbitos diferentes reflejarlo en el anuario. Uno, por los propios productos y servicios que hemos estado elaborando desde el punto de vista de la Dirección de Cultura y de la académica. Como decía el director antes, está el CIEL, por ejemplo, con una actividad conjunta con la Universidad de Salamanca, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad de Buenos Aires, que intenta, digamos, catalizar o que intenta un poco aunar todos los esfuerzos de las diferentes instituciones del mapa hispanohablante para que pueda ser una actividad conjunta, transparente, coherente y una manera de evaluar lingüísticamente las competencias de todo el mundo hispanohablante con unos criterios comunes. Por ejemplo, este sería el CIEL. SICELE también es otro de las grandes empresas, digamos que estando ahora desde el 27 de octubre, un poco de enhorabuena porque celebramos aquí mismo su constitución como asociación, lo cual es un gran hito. Víctor García de la Concha, nuestro antiguo director, sabe cuántos años hemos trabajado en el pasado con el CICL y por fin podemos decir con orgullo que se ha convertido ya en una asociación, lo cual es un paso que va hacia adelante, no para, digamos, satisfacción propia del Instituto Cervantes, sino para satisfacción en común del mundo hispanohablante y de Iberoamérica, esos trabajos de iberoamericanización en la que todos estamos trabajando en conjunto para un bien común o un objetivo común. También el CCS es otro de las labores compartidas, la prueba de conocimientos culturales y constitucionales y socioculturales, lo he dicho al revés, los conocimientos constitucionales y socioculturales de España para la obtención de la nacionalidad por residencia y para los sefardíes la concesión de la nacionalidad española. También a lo largo de todo el mundo hemos trabajado en esta idea para el bien de todos también y, por supuesto, con la acreditación de centros del Instituto Cervantes, el SACIC, que es una manera un poco de impulsar el desarrollo de todas estas actividades y que puedan ser partícipes todos los países hispanohablantes, lo cual ha tenido una gran acogida. Eso es desde el punto de vista desde la dirección académica o desde el Instituto Cervantes, dependiendo o la Dirección de Cultura, pero desde el Instituto Cervantes. Pero también, como decía
decía el director, que hemos querido escuchar las voces de todas nuestras instituciones hermanas. Somos muchos hermanos en el mundo hispanohablante, con lo cual aquí tenemos presentes a muchos de ellos, no solo UNAM, no solo el Instituto Cari Cuervo, estaba también la Casa de América, Fundación Carolina, la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua. Es decir, es un compendio de instituciones que trabajan en la misma dirección y ayudándonos unos a otros para poder conseguir llevar a cabo esa iberoamericanización a buen puerto. El siguiente punto, habíamos hablado, era la digitalización. Que por fin, como ha mencionado el director, por fin somos digitales ya en el anuario, que es la primera vez después de 20 años que lleva el anuario existiendo, desde el 98, pues es la primera vez que desde hoy, además, nuestro excelente equipo de bibliotecas en la Dirección de Cultura ha esperado hasta hoy mismo para sacarlo, con lo cual aquellos miembros de la biblioteca podrán ya descargarlo en un EPUB, que no significa un bar de copas electrónico, es una publicación electrónica y podrán hasta octubre de 2018 podrán descargar esas copias digitales que tenemos en todas nuestras redes de bibliotecas electrónicas, sino que a partir de octubre de 2018 ya podrán descargarlo no sé si puedo decir indiscriminadamente, desde cualquier parte del mundo, lo cual es muy interesante porque no solo eso, se han estirado hasta tal punto que han digitalizado y han, por el método de POSIAQE, pues ya que estamos en ello, vamos a seguir, han digitalizado todos los anuarios anteriores, con lo cual enhorabuena por la gran labor y que está a disposición de todos, ¿de acuerdo? Esa es la digitalización. Luego, simplemente para terminar, porque creo que me estoy extendiendo, siempre digo que no voy a decir nada y luego creo que soy como un poco, bueno, tendría que ser menos hablador, vamos a ver. Por supuesto, tenemos el anuario culmina, como todos los años, con un mapa geofísico-lingüístico de todos nuestros centros en el exterior. Gracias a la ayuda de la Secretaría General del Instituto Cervantes, nos ayudan a hacer un compendio exhaustivo de todas nuestras presencias en el exterior, que es una cosa que está en las páginas web, pero todos acabamos diciendo cifras diferentes, tanto con el español de David Fernández Víteres como los centros del Cervantes. Unos dicen 90, otros dicen 60, otros dicen 70. Bueno, pues háganse con una copia del diccionario y sabrán exactamente cuántos centros, cuántas aulas y cuántas extensiones tenemos en el Instituto Cervantes, y el día que ustedes lo deseen nos volvemos a reunir y hacemos un examen para que sepamos todos si tenemos dominados todos los datos. Y sin más dilación, yo voy a seguir dando la palabra al director a... Pues ahora David tiene la palabra, David Fernández Víteres. Muchísimas gracias. Está encendido, ¿verdad? Esto. Por supuesto, me gustaría, antes de nada, dar las gracias al director del Instituto Cervantes por haber tenido la amabilidad de permitirme participar en esta presentación del anuario 2017. También al director académico, Richard Bueno Hudson, por haber contado conmigo un año más para la elaboración del informe que ahora presentaré, y al secretario de Estado. Me gustaría también, por cierto, hacer extensivo el agradecimiento a la Unidad de Hispanismo y a todos sus miembros con la que tan estrechamente he trabajado para la elaboración de este informe. Y, por supuesto, a todos ustedes por haber venido hoy aquí y haber tenido la amabilidad, ¿no?, de acudir a este acto de presentación. Mi contribución, como ha dicho el director del Instituto Cervantes, tiene que ver con la elaboración del informe del español Una lengua viva, que es un informe que se publica con carácter anual todos los años con motivo de la celebración del Día E, que se celebra de forma simultánea en todas las sedes del Instituto Cervantes en el mundo. Este informe después, una vez maquetado y reeditado, se incluye también como capítulo inicial de este anuario y de los anteriores, ¿no?, hasta la fecha. Yo creo que la característica más relevante del informe y de lo que se incluye en el anuario es que incluye un censo actualizado de los hablantes del español, por supuesto dividido en categorías, ¿no?, hablantes nativos, con competencia limitada, aprendices del español como lengua extranjera. Y esto, aunque es una cifra así global que parece que se puede hacer fácilmente, la elaboración de este censo no está exenta de dificultades, ¿no? Y algunas de ellas no tienen que ver con meros procedimientos cuantitativos de cuantificación de los hablantes, sino más bien con la definición de conceptos fundamentales, casi como el de qué es una lengua nativa, qué es una lengua principal, qué es bilingüismo.
Otra, por supuesto, otra dificultad es la naturaleza, que muchas veces es cambiante, heterogénea, y nosotros pretendemos cuantificarla de una forma muy encorsetada, ¿no? Y a veces no es posible. Y no es posible aplicar ciertos procedimientos cuantitativos que nos gustaría aplicar, ¿no? Y también, bueno, por último, pero no por eso menos importante, es muchas veces la ausencia de fuentes fiables que permitan su comparabilidad de unos países con otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, Richard, bueno, decía que al final hay una serie de datos. Pues seguro que dentro de un mes salen otros que son distintos, ¿no? Entonces es muy difícil homogeneizar y unificar todo eso, ¿no? Para dar con una cifra final. A pesar de todas estas dificultades que, como digo, pues yo creo que necesariamente confieren a los resultados del informe siempre un carácter, si se quiere, provisional o inseguro, ¿no? Es más una herramienta de trabajo que otra cosa, aunque periodísticamente sea muy efectivo, ¿no? Porque lo es. Yo creo que el margen de error que ofrece el informe es bastante reducido, y fundamentalmente es así por el rigor que se ha tenido en la selección de las fuentes utilizadas, porque además ha sido contrastado con miembros de dentro del Cervantes y han sido pues, descartadas algunas que se han considerado que no eran las más fiables, ¿no? Entonces siempre ha habido un trabajo bidireccional, ¿no? Y también por el rigor en la interpretación de esas mismas fuentes, ¿no? Pero, de todas maneras, aparte de lo que es la cifra global de hablantes, 572 millones que podamos hablar, yo creo que lo más importante de este informe es su periodicidad, ¿no? Y es que el hecho de que se publique prácticamente todos los años, ¿no? Lo convierte en un instrumento muy útil para identificar tendencias, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, estas tendencias nos permiten identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades del español, básicamente, ¿no? Y de esa manera podremos diseñar políticas, ¿no? Diseñar instrumentos para aprovechar oportunidades y también para corregir o conjurar las amenazas que puedan presentarse para el español global, ¿no? En este sentido, para mí hay que decir que ha sido un privilegio poder haber participado en la elaboración de este informe casi desde sus inicios, en 2009, 2010, ¿no? Porque me ha permitido, de alguna manera, controlar pues las variables utilizadas, de forma que ahora podemos realizar un análisis diacrónico de la evolución del español a lo largo del tiempo, que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? A pesar de que esta labor de cuantificación es muy difícil, entre comillas, ha sido la tarea bastante más llevadera porque me ha apoyado, por decirlo así, sobre hombros de gigantes en la materia, y a mí me gustaría citar a Francisco Moreno Fernández o, desgraciadamente ya no está con nosotros, Jaime Otero Roz, e incluso el Marqués de Tamarón, que en su día iniciaron esta ardua labor de cuantificación que era muy necesaria de los hablantes de español en el mundo y definieron un poco su peso en el ámbito internacional, ¿no? De alguna manera, yo he intentado incorporar su metodología en lo que es la selección y el tratamiento de los datos en estos informes, más que nada para dar continuidad a una labor excelente ya hecha previamente, ¿no? Y con todo esto, yo creo que ahora podemos mirar a las cifras del español con una perspectiva de ya más de 30 años, me refiero siguiendo los mismos parámetros, porque sí que hay datos anteriores, por supuesto, pero siguiendo los mismos parámetros o casi los mismos parámetros, no. Eso en cuanto al informe en general, ¿no? En cuanto al informe particular del anuario de 2017 que hoy presentamos, yo creo que lo más reseñable es lo que decía el señor director del Instituto Cervantes, son las proyecciones que se han incluido este año, ¿no? Yo creo que es lo que reviste especial interés, ¿no? Y estas proyecciones hablan de que en 2050 la comunidad hispanohablante, hasta 2050, seguirá creciendo de forma progresiva para superar los 750 millones de hablantes, aunque esta tendencia se va a invertir hacia 2100, en que la cantidad de hispanohablantes en el mundo se verá reducido, ¿no? Es cierto, como he señalado, y yo creo que este es uno de los datos más importantes, que este crecimiento no estará sustentado exclusivamente en el crecimiento demográfico de los países hispanohablantes, ¿no? Sino que en 2060, eso se cita en el informe, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo. Las cifras que nos llegan de la Oficina del Censo de los Estados Unidos hablan de que en esta fecha, en 2060, el 28% de la población estadounidense será de origen hispano, con distintos niveles de competencia. Estamos hablando de casi 120 millones de hablantes, con distinto grado de competencia, algunos prácticamente nula, todo hay que decirlo, no hay que ser honestos en estas cifras, ¿no? Pero en términos más periodísticos, por si algún periodista en la sala, que supongo que habrá varios, 1 de cada 3 estadounidenses tendrá algún contacto con la cultura y la lengua española, ¿no? Yo creo que este es un dato importantísimo. En cualquier caso, aparte de esta cifra, hoy
hablan español en el mundo, según el recuento que hemos hecho, un 7,8% de los hablantes de todo el mundo, ¿no? Y este peso va a permanecer inalterado en 2050. No así en 2100, que se invertirá un poco la tendencia, fundamentalmente, y en este caso sí, por el descenso de la población de los países hispanohablantes, que cederán definitivamente el testigo a países pues, como la India y a gran parte de los países del África subsahariana como motores del crecimiento de la población mundial. Otra de las novedades, por incidir también, porque yo les agradezco que me hayan invitado, pero no tanto que me hayan pisado la intervención, otra de las novedades de este informe es que hemos dedicado un capítulo independiente al español como lengua extranjera que antes se incluía en el capítulo inicial de contabilización de los hablantes general. Y en este capítulo hemos prestado especial atención al estudio del español como lengua extranjera en el ámbito anglosajón, en los países de habla inglesa. Y yo creo que ese es un dato muy, muy importante, ¿no? Porque venimos observando ya desde hace unos años que el interés por aprender español es especialmente intenso en los principales países anglófonos. Estamos hablando de Estados Unidos y de Reino Unido, ¿no? La semana pasada salió un informe que confirmaba estos datos, ¿no? Pero hace 2 años, salió otro informe que ya vislumbraba todo este panorama de la demanda del español en los países anglosajones, concretamente en Reino Unido, ¿no? Si nos vamos a Estados Unidos, el panorama es, completamente positivo para el español. Desde preescolar hasta el ámbito universitario, el español es con diferencia la lengua más demandada. Hay un dato curiosísimo que creo, sí, está incluido en el informe, que seguro que es el número de estudiantes de las universidades estadounidenses. El número total de estudiantes matriculados en cursos de español supera al total de alumnos matriculados en cualquier otra lengua extranjera, sumados. Esto da una idea de la pujanza y de la enorme presencia del español en los Estados Unidos, que por otra parte ya sabemos. Es cierto que podemos argumentar que a lo mejor es la magnitud de la comunidad hispanohablante la que empuja cada año a miles de universitarios a matricularse en cursos de español, y le teníamos que dar la razón. Pero también hay expertos que opinan que esto muchas veces es un desincentivo, porque la persona o el universitario que accede a aprender español para obtener una prima salarial, o dicho en román padalarino, que aprende español para tener un sueldo más alto, muchas veces tiene que competir dentro de ese mercado laboral de los Estados Unidos con los más de 40 millones de hablantes nativos de español, con lo cual esto puede ser un enorme desincentivo, ¿no?, para el aprendizaje del español. En cualquier caso, si nos vamos a un país como Reino Unido, donde la variable comunidad hispana desaparecería, la percepción de la utilidad del español es la lengua que se percibe como más útil de todas las lenguas para aprender, ¿no?, para el futuro concretamente, ¿no? Y en este informe que citan parece que también se confirma, ¿no? Entonces, tanto el número de matrículas como las percepciones de las necesidades lingüísticas del Reino Unido, yo creo que avalan los modelos que en sociología y en economía también se conocen como de elección racional, en el sentido de que los hablantes de inglés, es decir, la lengua franca por excelencia, actualmente no hay que engañarse, optan por una lengua, el español, que es la que más aumenta su capacidad comunicativa en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, los hablantes nativos de inglés son inteligentes desde un punto de vista racional y económico, ¿no? No en vano, en ambos países se percibe el español como un activo económico en toda regla, ¿no? Por ir terminando, porque tampoco es cuestión de leer el informe, el resto de los ámbitos analizados que ya se han citado, yo creo que aunque la posición, o sea, los datos sobre el español han variado ligeramente, la posición relativa del español ha permanecido básicamente inalterada, ¿no? Entonces, en el ámbito científico sigue siendo la 9ª lengua. Hay un dato interesante. Es la asignatura pendiente. Ahí hay diversas opiniones. Yo creo que sí, que es la asignatura pendiente, pero hemos incluido un gráfico de la evolución de la producción científica en el ámbito hispanohablante que dice, básicamente, que desde 1996 ha crecido de una manera tremenda, ¿no?, hasta nuestros días, salvo algún bache en 2002-2003. La asignatura pendiente, por supuesto, es que esa producción científica está incluida en los índices bibliográficos de reconocido prestigio a escala internacional, que por otra parte hay que decir que muchas veces esos índices están controlados por países anglosajones. Entonces, a mí no me gusta hablar en tono belicoso de las lenguas porque me parece un debate absurdo que no tiene ningún sentido, pero también hay que valorar en su justa medida lo que vale cada lengua, ¿no?
Este es un poco a vuela pluma, porque tampoco me voy a extender más, el panorama de los principales aspectos que se incluyen en este informe El español, una lengua viva, pero como he dicho, y en esto me gustaría insistir, yo creo que lo más importante del estudio es que se utilice como instrumento para detectar tendencias, para aprovechar, intentar evitar las positivas y, por supuesto, destinar todos los recursos que se considere necesario para fomentar las positivas, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, David, y enhorabuena. Y ahora, para cerrar el acto, tiene la palabra nuestro secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, que además es el presidente del Consejo de Administración de esta casa. Fernando. Muchas gracias, director. Buenas tardes. Primero me tengo que disculpar por la llegada tardía, dado que trabajo en la periferia de Madrid, entonces en estas fechas no es fácil. Lo siento. Y también decir que de los 4 intervinientes en la mesa soy el único que no escribe en el anuario, con lo cual esto da una cierta mayor libertad. Pero voy a hablar solo de 4 puntos con la venia de todos ustedes. Es, bueno, por un lado, el ciclo del año, el convoy, iberoamericanización y economía. El ciclo del año. Desde hace un año, en esta semana se cumple, tengo el honor de presidir el Consejo de Administración y venimos a las reuniones a las que nos convoca tanto el director como el secretario general con un mes y medio, más o menos, entre unas y otras. Y aunque el Cervantes lo he conocido durante los largos años ya de desempeño profesional desde muchas capacidades distintas, pues realmente estas reuniones que normalmente hacemos por la tarde y son las reuniones donde están representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Exteriores y la dirección del Cervantes. ¿Qué veo yo ahí? Pues, por un lado, la meticulosidad en las cuentas, el rigor extremo con que se tratan las cosas. Por otro, el afán de ir más allá con los recursos limitados que tenemos, cuando estamos en un momento de ajuste presupuestario, todavía no hemos salido del procedimiento de déficit del 3%, y donde se ve que toda esta red de centros, de aulas, de antenas, de extensiones, es la voluntad, y yo creo que esto es muy bonito en esta casa, de hacer más con menos. Donde se ve también la inquietud por en materias de personal, donde todos querríamos que las remuneraciones, que las condiciones laborales fueran mejores y ellos nos aplicamos con nuestras capacidades. Y la idea de que es una tarea conjunta, que es esta España inclusiva, democrática, que colabora con el Instituto Ramón Llull, con la Sociedad de la Lengua Galega, con Etxepare, esa España que nos comprende a todos y nos abarca a todos. Y al mismo tiempo, cuando intentando hacer compatible, bajo la batuta del director, lo que es la extensión de la lengua y un plan de choque cultural, porque las dos van juntas. Esto es el ciclo del año y es grato venir y es grato ser una humilde parte de este proyecto. En segundo lugar, el convoy. Uno piensa si estamos lejos del mar, pero siempre cuando uno navega en convoy, llega más lejos, llega más protegido y suma fuerzas. Y yo creo que este anuario es exactamente eso. Casa de América, cuyo director escribe y nos acompaña, Fundación Carolina, la Real Academia y Asale, la UNAM, el Caro y Cuervo, en fin, todos tenemos que arrimar el hombro. Creo que eso es también muy importante, esa navegación en convoy y, por ejemplo, ahora que veo aquí al director de la UNAM, tenemos que traer a Jorge Alberto Lozoya próximamente, que ayer hablamos respecto del fallecimiento de Rosario Green, a quien deseo un cariñoso recuerdo y que descanse en paz. Y también, además de esa presencia física, se ha dicho aquí la digitalización, el aprendizaje, la certificación, la difusión cultural y el entretenimiento con los instrumentos que tanto David como el director académico han mencionado. Ciclo del año, convoy. Iberoamericanización. Bueno, cómo no, si fuéramos solo los hablantes de la península ibérica, tendríamos una lengua como Polonia, que hablaríamos unos 46 millones de personas. De manera que los 477 millones que lo tienen como lengua materna y los 21 países que lo tienen como lengua oficial indican lo que es la comunidad iberoamericana. Los más de 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, los 8 millones que creo que lo están aprendiendo y los 2,5 que lo aprenden en Brasil, aunque sea portuñol,
indican qué es lo iberoamericano. Yo esto durante muchos años lo he sido por opción y por convicción. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo iberoamericano? ¿Qué es el Cervantes? Un patrimonio compartido. ¿Y cómo es ese patrimonio? Porque a veces cuando del otro lado del mar, cuando se dice la palabra Iberoamérica, se escuchan críticas. A mí me lo dicen en Twitter todos los días. Bueno, pues no veo por qué tiene que ser. Porque no tenemos un tratado fundacional. No somos un mercado común, no somos una unión aduanera, no somos una comunidad económica, ni siquiera somos una Commonwealth, donde hay solo un jefe de Estado, una jefa de Estado. Nosotros tenemos una monarquía y 21 repúblicas. Pero sí somos un ejercicio multilateral, igualitario, inclusivo y democrático. Y tenemos un pasado, que es nuestro presente, de lengua, de cultura y de historia, pero también lo que tenemos son los valores de los intereses compartidos, de la democracia, de la idea de ciudadanía y de una proyección. Y lo que está claro es que a lo largo de todos 3 años de iberoamericanización del Cervantes, de la Casa de América, de la Carolina, de la Real Academia, de las cumbres iberoamericanas, hemos ido creando un entramado progresivo de institucionalización. Donde había agua navegábamos y donde no había agua, donde no había consenso no entrábamos. Pero miren, hay cosas tan bonitas como el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social que permite a cualquier ecuatoriano que trabaje en España, español en Brasil o peruano en Chile, al término de su vida laboral, llevar la portabilidad de su pensión por todo lo que trabajó donde quiera retirarse. Eso no lo tiene ni la Unión Europea. Eso es Iberoamérica. Y entonces, bueno, pues nunca pretendimos ser iguales, lo que hemos hecho es la convergencia desde la diversidad y tampoco hemos tenido nunca una potencia económica como en otros organismos de este tipo. No ha habido una potencia hegemónica, todos somos bastante iguales y el poder está bastante repartido. Y sobre todo hay algo, y es el dato importante, decía David, los usos de Twitter y Facebook. Somos la segunda lengua en Twitter y Facebook porque, como decía el presidente Fernando Enrique Cardoso, nos gusta convivir y nos gusta estar juntos y somos muy sociales. Y eso es también un elemento relevante de la lengua. Tercer punto, la iberoamericanización, humilde contribución desde mi punto de vista. Y en cuarto lugar, economía y desarrollo. Dice también el anuario que algo así como el 79% de las empresas españolas siempre buscan mercados donde haya hispanohablantes porque esto facilita su transferencia de tecnología, su creación de empleo, su entrada a mercados. Pues bien, la lengua española como instrumento de desarrollo. Ustedes saben que ahora el leitmotiv de la agenda internacional es la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El lema de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es «Do not leave anybody behind», no dejar a nadie atrás. Esto parecería el lenguaje de la ONU, ¿no? Es del Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas. Fíjense si la comunidad iberoamericana tiene cosas que compartir por el mundo. Bueno, y el objetivo 4, el ODS número 4, habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto está bien, pero en el mundo tenemos todavía 263 millones de niños sin escolarizar. Sobre todo en África y Asia, es verdad. En América Latina hemos hecho grandes progresos, pero es verdad también que cuando llegamos al informe PISA la foto no sale particularmente bien todavía. Y por eso 4 cumbres iberoamericanas, al menos que yo recuerde, y desde luego la última, la 25 de Cartagena, hablaron de la necesidad de hacer esfuerzos en una educación inclusiva. La OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el bilingüismo, en fin, se están avanzando y se están haciendo cosas. Pero siento, y lo digo ante ustedes pensando que les podría yo comunicar, que hay una ecuación que es la educación y el aprendizaje de idiomas son la misma ecuación. Y que ese aprendizaje en nuestra comunidad iberoamericana era el del español, de la lengua española, a comunidades indígenas que tienen una lengua materna distinta. No se trataba de crear guetos excluyentes, se trataba de crear líderes y periodistas y políticos que pudieran ir bien a Oxford, a la UNAM o a la Complutense. Pues lo mismo tenemos que hacer de alguna manera en África. Hay una antena en Dakar que nos planteamos convertirla en un centro y abrir otra porque África va a ser también una gran bomba demográfica. Y uno piensa, tanto Dakar como una misión que se ha enviado a Haití,
para ver Haití, un país muy en vías de desarrollo todavía, rodeado de países hispanófonos, la lengua es un instrumento de desarrollo y permite más cooperación. Lo mismo con Senegal. Entonces, esa formación permite inserción laboral, permite capacitar a la gente, permite que no solo las élites aprendan castellano o cualquier otra lengua. Y a lo mejor, si migran, pues tienen un elemento de trabajo. Y si se quedan, igual no tienen que leer a Ortega y Gasset, pero pueden entender a un turista español. Por eso yo me permitiría proponer que en una futura edición del anuario digamos algo del impacto del aprendizaje de español en el proceso de desarrollo. Y bueno, termino ya. Tuvimos en este ciclo del año una ocasión solemne, fue la celebración del patronato en el Palacio Real de Aranjuez, bajo la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, por delegación de Sus Majestades los Reyes, y allí estaba Sergio Ramírez, persona en la que me honra su amistad desde hace años, pero que ahora es nuestro flamante Premio Cervantes. En un texto muy bonito sobre el Quijote, dice Sergio Ramírez que para Don Quijote la vida no era regresar a casa, la vida era el camino y a quién se encontraba, los encuentros que ese camino le deparaba. Yo pienso que la aventura del Cervantes es una etapa y otra etapa en el camino, y entonces hasta la próxima edición del anuario, buena ruta, buena navegación y enhorabuena por el presente, Elisa. Pues nada, muchas gracias por todo. Gracias.